Colombianos, es increíble cómo se sigue filtrando información pues a diferentes medios tradicionales con el hecho de atacar al gobierno de Gustavo Petro. Pues en las últimas horas Noticias Caracol filtró el interrogatorio que hizo la Corte Suprema de Justicia a Olmedo López y pues donde salpica al ministro Ricardo Bonilla. Sin pruebas, señores. Y pues todo esto lo hacen para restarle la importancia de la firma de la ley de la reforma pensional que hizo Gustavo Petro en el día en que filtran pues este interrogatorio. Increíble, ¿no? Pues resulta que se reveló la primera declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. En su entrevista habló de reuniones en presidencia y órdenes de altos funcionarios para comprar congresistas para que así apoyaran las reformas. Lo curioso de esto es que este interrogatorio fue el 25 de junio, prácticamente hace un mes. Por eso la Fiscalía ordenó pues investigar a 9 congresistas. Sin embargo, lo publicaron en el día de la firma de la ley de la reforma pensional. ¿Con qué objetivo, señores? Juzguen ustedes. Pues resulta que el medio de comunicación Caracol Noticias presentó en exclusiva el primer testimonio cara a cara de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, ante investigadores de la Corte Suprema de Justicia, por su vinculación a uno de los escándalos de corrupción más grandes que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro. Hasta hoy solo se conocía sus anuncios sobre lo que está dispuesto a contar a la justicia respecto al escándalo de corrupción que sacude al gobierno actual y que inició con la compra de los carrotanques para comprar agua en La Guajira. En esta reveladora diligencia, Olmedo López detalló cómo se orquestó y se puso en marcha un complejo entramado para otorgar contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos a congresistas a cambio de sus votos en favor de los proyectos del gobierno. En el relato de Olmedo López para ese medio, el hombre declaró y entregó una visión supuestamente clara del esquema de corrupción. El exfuncionario de más alto nivel procesado por el escándalo explicó con detalles la estrategia que involucraba pagar a congresistas con contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, valorados en más de 90.000 millones de pesos. Él dijo, es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro pasando por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra, declaró el 25 de junio. Durante su año como director, López aseguró haber recibido instrucciones directas del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla para direccionar estos millonarios contratos. Según su testimonio, el objetivo era asegurar el apoyo en el Congreso para los proyectos de ley o temas de interés del ministro de Hacienda, beneficiando exclusivamente a congresistas y no a ciudadanos. Esto suena muy raro y hasta que no se compruebe, pues todo puede ser una mentira, ¿no? Pues Jenner Usuga aquí pues publicó el video y dice, en este video de la declaración de Olmedo López, esta fue realizada el 25 de junio. Ella permite que la Fiscalía pida a la Corte Suprema investigar a 9 congresistas, pero estas declaraciones no son de hoy como lo quiere hacer ver Noticias Caracol. Toman lo dicho hace casi un mes y le instalan un relato más amplio para buscar mediáticamente impedir que Colombia conozca la importancia de la firma por parte del presidente Gustavo Petro de la reforma pensional. Claro que estas declaraciones son graves, pero tendrán que probarse y que pague quien tenga que pagar. Pero crear nuevos relatos sobre lo dicho es tendencioso. Escuchemos lo que dijo Olmedo López en esta declaración. Una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. De lograr el propósito en la comisión. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es ¿a cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión? Y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos con intermediarios en los municipios o contratistas a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión. En las mayorías que faltaban, de uno de los negociadores con estos congresistas, de cuáles congresistas del pacto histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerráramos las puertas y no los volviéramos a atender en la entidad. Y es que están en la Fiscalía General de la Nación, del mensaje dirigido. Estos son los nombres de los que hoy no llegaron a votar. Estos son los del pacto. Y la orden expresa, antes de eso, 8 días antes, les vamos a mandar una relación de los que no vayan para que no los atiendan más, pero también sí para que en otra reunión los contratos dirigidos para lograr esas mayorías. En un acuerdo preestablecido de ellos, donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el conclave, el que yo llamo conclave. Y donde no fue una reunión, fueron varias reuniones. Asisten ministros, como usted lo mencionaba. Dirigen ministros.
¿Asiste el presidente de la República? No, porque no me hablaron a mí solo. Otros ministros estaban en esa reunión y era el cónclave. No fue uno. No fue un ministro dando órdenes. Fueron varios ministros. Y nace de un entramado porque antes de esa reunión con el señor ministro, él mismo había hecho llegar y había direccionado una cifra importante al presupuesto de la entidad. Todo inició con la llegada de ese presupuesto, 23. Y el presupuesto, y son posteriores a la fecha en la que llegó el presupuesto dirigido a la entidad. ¿Es posible saber cuándo ocurrieron esas reuniones? 27 de noviembre, 15 de diciembre. ¿Año? 2023. Lugar, la primera, Palacio de Nariño. La del 27 de noviembre. La del 27 de noviembre. ¿Y la del 15 de diciembre? Cerca al Palacio de Nariño, ahí, a un pasito del Palacio de Nariño. ¿Algún sitio especial? La oficina de un ministro. Un ministro, su enlace con el Congreso de la República. Una congresista plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Cifra que ya me había compartido el ministro. Y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente, y unos periodos después en mi oficina con una congresista, preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos, en un hecho donde el ministro, cuando se tuvo agenda o tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. El ministro en su despacho me habló de 92.000 y me dio los mismos municipios. Una de las congresistas llega a mi oficina tiempo después a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos. No solamente me dice, viene a nombre de, y entre los nombres que menciona nombre del representante Mansur. Y yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata. En esa libreta de apuntes, escrito por la congresista, están los municipios para donde efectivamente el ministro un tiempo atrás había direccionado los contratos, los montos de esos contratos para cada municipio, y hace la relación de los congresistas que hicieron parte o hacen parte de ese acuerdo con el señor ministro. Contratos que relacionaban o relacionan los alcaldes, los funcionarios de las alcaldías o el contratista que va a manejar el contrato en ese municipio. Y en el documento, repito, de la congresista, con su puño y letra, con sus manos, aparecen los nombres de los 6 congresistas que, a nombre de quien ella iba a preguntar ella por los contratos en ese acuerdo que habían hecho con el ministro en su despacho, quien determina y me da el nombre de el representante Mansur como el encargado de los enlaces con los demás congresistas. No me reuní con él, pero me dieron la orden. Otro tipo de órdenes que cuando hable de los detalles van a entender cómo fue la orden y por qué no me reuní con él. Porque fue una de las órdenes. No reunión. Cumpla lo que está aquí y su contacto es esta otra persona que se entenderá con él. Pues amanecerá y veremos. Todo esto se tiene que comprobar, señores, porque definitivamente sin pruebas no hay nada, ¿no? Esperemos a ver, pero vamos a ver las reacciones de diferentes personas frente a esto, ¿no? Roma Rosa dice, por ejemplo, me causa sospecha la investigación de Caracol, justo cuando Olmedo López va a ser imputado por la señora Camargo de la Fiscalía General y debe devolver hasta el último peso de 1 billón de pesos que se esfumaron en la Unidad Nacional de Gestión. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia filtró el interrogatorio de Olmedo? ¿Por qué Olmedo no denunció al ministro de Hacienda Bonilla? ¿Por qué, si como dice Olmedo, se enmermelaron congresistas como el Rastrojo Iván Name, Andrés Calle, etcétera, estos resultaron de la oposición y votando en contra de las reformas de Petro? Es que aquí hay muchas cosas raras. ¿Quién recibió el interrogatorio de Olmedo? ¿La calladita? ¿El géneco Francisco Farfán? ¿Qué beneficios busca ante la Corte Suprema para evadir su pena y el pago de lo que se apropió? Son preguntas realmente válidas y esperemos que se resuelvan. Ani Ruiz también dice,
Lo que hicieron público hoy en las declaraciones de Olmedo López existe casi hace un mes. Tan raro que justo hoy, que el presidente sacó adelante la reforma pensional y la convirtió en ley, salgan con esto. Seguimos con mucha palabrería y nada de pruebas, dice Ani Ruiz. Y es que una de las cosas que dijo Olmedo López es que se había direccionado unos recursos para contratos con el ELN. Pues aquí Gonzalo Guillén se pronuncia frente a esto y dice: Olmedo López declaró en la Corte Suprema de Justicia que, siendo director de la Unidad Nacional de Gestión, recibió orden del gobierno de darle contratos a las ratas del ELN. No dijo quién le dio la orden, ni cuáles son las empresas que tiene el ELN para contratar con el Estado. Tampoco dijo en qué consistían los contratos, pero él, siempre tan honrado y tan correcto, en este caso no obedeció. Él es incapaz de delinquir y de mentir. Por algo es de los llamados verdes, dice aquí Gonzalo Guillén. Increíble, señores. También, pues, hubo la opinión de los uribistas, como otra pregunta, amigo. Caracol acaba de soltar la noticia del año. Olmedo López le confesó a la Corte que sus superiores le ordenaron desviar la plata en la Unidad Nacional al ELN para salvar la paz total. Vergüenza inédita en la historia del país. Pues falta ver que se compruebe, señor de otra pregunta, amigo. Esto hasta el momento es de un señor que no ha presentado nada de pruebas. Daniel Briceño, concejal uribista, dice: ante la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López confesó que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le ordenó direccionar contratos para comprar congresistas y salvar los diálogos con el ELN. Este es el gobierno del cambio, un entramado corrupto, dice el señor, ¿no? Pero hasta el momento es una declaración. Y pues, por supuesto, la señora Katy Jubinados se presentó para este papayazo y decir unas palabritas. Escuchemos. Acabamos de conocer detalles en un informe de Noticias Caracol de uno de los escándalos de corrupción más asquerosos, más vomitivos de últimos gobiernos en Colombia y que lastimosamente está teniendo lugar en el primer gobierno de izquierda, el que iba a hacer el cambio, el que iba a acabar con la corrupción y el que iba a transformar la política. El señor Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, entidad a la que le hemos venido haciendo control político desde este año, junto a muchas otras voces en los medios de comunicación y en el Congreso, reveló ante la Corte Suprema detalles de cómo se fraguó la operación de corrupción a la que le llamaron el cónclave, que consistía en que unos ministros con unos funcionarios y unos congresistas se reunían en la Casa de Nariño, en la Unidad de Gestión de Riesgo y en el despacho de los ministros a mecatearse más de 90.000 millones de pesos en contratos para repartir para que esos congresistas apoyaran las reformas del cambio, en particular la reforma de la salud. Como si fuera poco, no solamente eso reveló Olmedo. El señor también dijo que el gobierno habría accedido a darle contratos al ELN, a una guerrilla, o sea, un gobierno presuntamente financiando a unos terroristas, dizque para mantener las conversaciones en el marco de la paz total. A mí no me sorprende, porque es que yo lo he venido denunciando junto a otros colegas, cómo en la plenaria se ve que los ministros llegan a torcer los votos de los congresistas, a encerrarlos en el cuarto de atrás, a ofrecerles quién sabe qué cosas y con eso armar las mayorías. Pero lastimosamente para los petristas, en lugar de analizar lo que está pasando, de ver lo que está pasando, de abrir los ojos ante lo que está pasando, se han dedicado durante ya más de un año, año y medio, a decirnos, a quienes estamos haciendo control político, que somos unos traidores, vendidos, infiltrados, que ahora somos uribistas enclosetados, que ahora nos volvimos neoliberales de derecha. Carreta. Aquí lo único que está quedando claro es que los únicos traidores a la promesa de cambio que le habíamos hecho a este país es el mismo gobierno y es el mismo presidente Petro. Les voy a decir por qué. No necesariamente porque el presidente Petro esté al tanto de estas cosas, aunque a uno cada vez le cuesta más creer que el presidente no sabe nada, sino que el presidente gradualmente se dedicó a sacar a todos los ministros que eran serios, honestos, técnicos, preparados, equilibrados, reputados, a sacarlos por la puerta de atrás y a poner cada vez más en esos cargos, como el Ministerio de Hacienda y como otros ministerios, a alfiles que ellos consideran propias tropas del proyecto de Petro, leales, que le dicen al presidente a todo, sí señor, y que no se atreven a cuestionarlo. En las declaraciones que le está dando Olmedo a la Corte Suprema están salpicando a dos ministros, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el hoy ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ya llegará el momento en que ellos tengan que ir a comparecer y a dar las claridades a la justicia y ya veremos si efectivamente todo esto se logra probar, lo cual sería absolutamente grave. Pero a juzgar por el informe de Noticias Caracol, efectivamente el señor Olmedo ya está aportando algunas pruebas y ya se están verificando muchas de las cosas que él está diciendo. Yo, más que rabia e indignación, que es lo que casi siempre siento con este gobierno, siento dolor de patria, porque creo que el presidente Petro se preparó 30 años para hacer campaña,
Lo hizo muy bien en el Congreso en su momento, pero el presidente Petro no se preparó para gobernar. El presidente Petro no ha sabido estar a la altura del momento histórico. Un momento histórico en el que se abrió una oportunidad de cambio para Colombia y que eso no se podía hacer con los mismos politiqueros corruptos de siempre. El presidente Petro tenía que darse la pelea por sanear los ministerios, por sanear las entidades, por poner gente proba, por poner gente con una integridad a prueba de balas. Pero no, cada vez más mal rodeado de hinchas, de ignorantes, de gente leal y de politiqueros, porque eso sí, se han encerrado a hacer acuerdos con la politiquería rampante de este país. Yo termino diciendo simplemente que para el Partido Verde ya debería ser insostenible sostenerse en la coalición del gobierno. Yo no hago parte del gobierno, así mi partido todavía pretenda mantenerse en esa coalición. Yo me autodeclaro en independencia, no me importa. Me pueden sacar del partido, me pueden sacar del partido, lo que decidan. Yo tengo un mandato que me dieron mis electores y es un mandato fundamentalmente de control y anticorrupción y no lo pienso abandonar. Y voy a seguir. Y cuando los petristas me reclaman todos los benditos días con los ataques infames que nos hacen a quienes les cuestionamos, que es que nosotros somos unos corruptos, unos vendidos y unos traidores, no señor, los corruptos, los vendidos y los traidores están en este gobierno. Presidente Petro, yo espero que usted, más pronto que tarde, asuma la responsabilidad política de este nivel de corrupción tan desoladora y que deje de andarse inventando globos para distraer, que la constituyente, que el fast track, que el acuerdo nacional. Usted no va a hacer ningún acuerdo nacional, usted simplemente se la pasa insultando a todo el mundo. Usted lo único que quiere es inventarse un globo, una cortina de humo que es la constituyente, para dividir el país en dos, los proconstituyentes y los anticonstituyentes, y con eso hacer campaña y comenzar a buscar votos de gente incauta, de gente ingenua, o de gente que simplemente por fanatismo no quiere abrir los ojos frente a lo que está pasando. Se están robando, este gobierno se está robando al país. Se están robando los impuestos que los colombianos con tanto trabajo pagan. Ya no solo para mecateárselo con otros politiqueros, sino para presuntamente mecateárselos hasta con grupos terroristas. No hay derecho. Qué vergüenza este gobierno. Y qué vergüenza traicionar así a más de 11 millones de personas que confiaron en que ustedes eran un verdadero cambio. Ustedes son peor que los gobiernos de antes, porque con los gobiernos de antes uno sabía qué esperar. Uno sabía qué esperar. Pero con ustedes, que prometieron de verdad transformar las formas de hacer política, han hecho todo lo contrario. ¡Qué vergüenza! Y ojalá los electores los castiguen en las urnas, como es debido. Claro que la van a castigar a usted, señora Jubinado, por hacer todo esto que está haciendo, ¿no? Sembrar cizaña en todos los colombianos sin antes presentar unas pruebas, ¿no? Definitivamente esta señora, pues deberían sacarla del Partido Verde así como lo está pidiendo, ¿no? Porque dice ella, ya no hago parte del gobierno. Lo utilicé para subir y ahora no me bajo este bus donde me pagan con nuestros impuestos 50 millones de pesos de sueldo. Increíble, ¿no? Y fracaso total, pues la baja de sueldos en este proyecto que supuestamente JP iba a sacar adelante, pero terminó fue viajando a la posesión de Bukele mientras su proyecto se discutía en las comisiones, ¿no? Definitivamente una vergüenza estos señores del Partido Verde. Pues esta señora Jubinado resulta que apoyaba a Gustavo Petro y ahora ya no lo conoce, ya dice que no, que ella no pertenece pues a esta coalición de gobierno, que si quiere que la echen del partido. Bueno, un drama total, señores. Colombianos, déjenle aquí un cariñito a la Jubinado, ¿no? Muy amables por escucharnos, esperemos que compartan qué opinan de las declaraciones de Olmedo. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Habrá que ver las pruebas que supuestamente pues incriminan al ministro Bonilla, ¿no? Primero habló de pues Luis Fernando Velasco y hasta el momento nanay nanay. Habló también del presidente de la comisión de acusaciones, tampoco ha presentado pruebas. Esperaremos a ver qué pasa con esto, señores. Mientras tanto, pues no se dejen llevar por el dramatismo de Jubinado. Muy amables por escucharnos y hasta pronto.